Triángulos, ejercicio número 4. En un triángulo ABC de base BC se trazan BD y CE con D sobre AC y E sobre AB, tal que AE es igual a AD, y se prolongan BD y CE hasta F y G, respectivamente, de tal forma que DF es incongruente con EG. Demostrar que los triángulos BEG y CDF son congruentes. Entonces, primero, como hipótesis, nos dan que tenemos un triángulo ABC isósceles. También nos dicen que BC es la base. Nos dicen también que AE es igual a AD. Y nos dicen también que DF es congruente con EG. Y como tesis, nos piden demostrar que los triángulos BEG y CDF son congruentes. En la demostración ponemos primero nuestras hipótesis. Primero tenemos que el triángulo ABC es isósceles. Después tenemos que BC es la base. También tenemos que AE es igual a AD. Y por último que DF es congruente con EG. Ahora podemos decir que AB es igual a AC, ya que dijimos que el triángulo ABC es isósceles. Ahora podemos decir también que AB menos AE es igual a BE y que AC menos AD es igual a DC, que vendría a ser lo mismo. Entonces tenemos que AB menos AE es igual a AC menos AD por resta de segmentos congruentes. AB menos AE nos daría B y AC menos AD nos daría CD por el paso 6. Ahora podríamos decir que el ángulo ABC es igual que el ángulo ACB, ya que es un triángulo isósceles. Ahora podemos ver que aquí tenemos dos triángulos distintos, BFC y BGC, que comparten un mismo segmento que sería BC. Entonces podríamos decir que el segmento BC es congruente con el segmento BC por la propiedad reflexiva. Ahora podríamos decir que el triángulo BEC es congruente con el triángulo CDB, ya que tenemos un lado que es BE con el otro lado que es CD, un ángulo que son iguales, que son congruentes, estos dos lados son congruentes, y BC que viene a ser el mismo lado para los dos. Entonces tendríamos el teorema lado, ángulo, lado. Entonces tenemos que el triángulo BS es congruente con el triángulo CDB
por el teorema lado, ángulo, lado, que los vimos en el paso 7, 8 y 9. Viendo ya que estos dos triángulos son congruentes, podríamos decir que este ángulo también sería congruente con este ángulo. Entonces tenemos que el ángulo BS es congruente con el ángulo CDB por el paso 10. Como 12 podríamos decir que el ángulo GEB es congruente con el ángulo FDC por suplemento de ángulos congruentes en el paso 11. Y por último, podríamos decir que el triángulo BEG es congruente con el triángulo CDF por el teorema lado, ángulo, lado, que lo vimos en los pasos 7, 12 y 4. En el 7, lado, 12, ángulo y 4, el otro lado.